Bueno chicos, muy buenas tardes. El día de hoy viene a ser nuestra primera sesión del Club de Síntesis Orgánica del Journal Club San Marcos edición 2022. Es una alegría tener nuestra tercera edición, así que se nota que hay interés por esta temática, muy importante. Entonces, el tema número uno que vamos a compartir hoy día en nuestro Club de Síntesis es el tema de bioinorgánica, un tema muy bonito, se podría decir, dado que está muy relacionado hoy en día al tema de los metalofármacos, el cual se utilizan pues en diversas aplicaciones anticancerígenas, tumorales, entre otras, ¿no? Que va a estar a cargo, mejor dicho, esta sesión a cargo de Jorge Condori, nuestro miembro internacional, se puede decir, que es de Bolivia. Así que Jorge, todo tuyo, puedes iniciar nuestra primera sesión. Te puedes ir presentando y continúas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan en la reunión? ¿Está activado mi micrófono? Sí. Ok, muchas gracias. Bien, saludos a todos. Muy buenas noches aquí en mi país, porque es 7 de la noche, ya quiero 6 de la tarde. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Como mencionaba hace un momento Kevin, la sesión del día de hoy se va a tratar más que todo hablar de un tema de síntesis orgánica muy importante como es la bioinorgánica. Y más que todo viéndolo cómo es que, por ejemplo, en otras comunidades y en otras instituciones investigan sobre este tema. Y para ello vamos a ver viendo una discusión de un paper que es el que ha salido en la Royal Society of Chemistry, en el que el título es A Long Life Cuprous Phenanthroline Complex for the Photodynamic Therapy of Cancer, que es subtitulado, para los que todavía no entienden bien el idioma inglés, es un complejo de bifenantrolina cuproso de larga duración para la terapia fotodinámica del cáncer. Bien, este es en cuanto al índice más o menos con el índice con el que se va a trabajar o con el que se va a dar el día de hoy la sesión. Si bien el tema de resultados y discusión tenía que ser aparte, pero el detalle es de que en el artículo, a medida que se daban los resultados, también ofrecía este detalle de la discusión. Muy bien, vamos a comenzar. Como introducción, y algo también que el paper rescata muy bien, es el detalle, por ejemplo, de que, como también mencionaba hace un momento Kevin, esta es una investigación acerca de un metalofármaco. Y es porque los metalofármacos, sobre todo en el campo de la química farmacéutica, la bioquímica o en el campo de la química pura también, son de mucha aplicación y de investigación, no solamente porque complejos presentan acción biológica en nuestro cuerpo humano, sino también presentan otro tipo de acciones. Marcándonos en el primer punto, es así que, por ejemplo, una de las aplicaciones del descubrimiento de metalofármacos y su actividad biológica como tal, por ejemplo, es una de las aplicaciones que se ha dado al cáncer. El cáncer, de hecho, es que se asocia a elevadas tasas de mortalidad y esto es debido a un pronóstico tardío. Como todos sabemos, nosotros o ningún médico puede diagnosticar de forma rápida el cáncer y si tampoco lo diagnostica de forma rápida, esta enfermedad va a desarrollarse con el pasar del tiempo y a la vez que también la búsqueda de un tratamiento adecuado o efectivo también se cierra en cuanto a sus posibilidades de efectividad o si es seguro y eficaz el tratamiento, por ejemplo, para el cáncer. Es así que con el pasar de los años ya existen investigaciones sobre anticancerígenos y marcándonos a esto de bioinorgánica. Por ejemplo, a modo de comentario, uno de los metalofármacos habitualmente empleado para el tratamiento del cáncer siempre ha sido el cisplatino. Pero el detalle es de que el cisplatino tiene varios efectos secundarios y a la vez tóxicos. Entonces, por estos efectos secundarios, por ejemplo, la aplicación de cisplatino no sería tan segura para el paciente, en particular para alguien que cursa con la enfermedad. Y es así que, por ejemplo, muchas investigaciones, ya las actuales, ya van generando un nuevo panorama en cuanto a tratar de buscar nuevas alternativas en terapia para el cáncer. Es decir, que ya se están encontrando nuevas generaciones de agentes anticancerosos y más que todo, más específicos, y este es el detalle, por ejemplo, de que si bien el cáncer da o se puede generar en cualquier línea celular del cuerpo humano,
en cada línea celular va a marcar su propio mecanismo de acción, si vale el término, en cuanto al ciclo del cáncer, si vale el término, en cada línea celular, porque cada línea celular es distinta, aunque presenta características en común. Y es así que en las investigaciones de ahora ya se están encontrando este tipo de agentes anticancerosos más específicos. Y es así que, por ejemplo, una aplicación muy interesante que ya se está dándose de moda, porque no solamente es algo, a lo que vi en el paper, no solamente para mí no era algo tan nuevo, sino también vi en algunas que otras investigaciones relacionadas a esto. Por ejemplo, el detalle de la terapia fotodinámica y la quimioterapia fotoactivable, que son nuevas terapias o nuevas vías terapéuticas para tratar, o vías terapéuticas más que todo para tratar este tema del cáncer. Y ahora, aplicando al detalle de los metalofármacos, les mencionaba hace un momento de cisplatino, pero no solamente se investigó metalofármacos en donde tenían complejos de platino, más que todo. También se vio en otros en que tenía, por ejemplo, centros de metales como son el rutenio y el osmio. Y también lo que se ha puesto de interés es el cobre, porque el cobre es uno de los minerales más abundantes, no solamente o presente en los ecosistemas y en los sistemas biológicos, sino también dentro de nuestro cuerpo humano, que también es un sistema biológico como tal. Y es así que ya existen investigaciones actuales en donde, por ejemplo, complejos de fenantroína cuprosa ya muestran lo que es actividad de interactuar y hasta a veces extinguir el DNA. ¿Y por qué aquí hablo del cáncer y de este tema del DNA? Porque también, si bien el mecanismo o cómo es que se da el cáncer, si bien aún no está tan claro en específico, y eso es porque todavía existen investigaciones sobre el cáncer, se cree que se dice que una de las, por ejemplo, como factor determinante para el desarrollo del cáncer, mucho tiene que ver con cómo está el DNA de una célula y de una célula en particular. Generalmente la mayoría de las enfermedades del cáncer se debe a un daño que va desde este punto del DNA. Generalmente la mayoría de las enfermedades cancerígenas se debe a que ya existe un daño en el DNA, y si existe un daño en el gen, también va a existir cambios morfológicos y fisiológicos y estructurales de la célula como tal. Y es así que para ello se necesita buscar nuevas terapias. Por ejemplo, cuando hablamos de terapia fotodinámica, hablamos del empleo de energía luminosa, y esta energía luminosa es más para activar catalíticamente fármacos con control espacial y temporal. ¿A qué se trata de entender? Que con la terapia fotodinámica, por ejemplo, algunos fármacos, por ejemplo, que no se pueden activar, por ejemplo, con la energía luminosa, tan solo la estimulación de este tipo de energía permite que el mismo fármaco tenga su propia interacción. Y esto también mucho depende de la estructura que va a tener nuestro fármaco, desarrollar en este caso de nuestro metalofármaco. Y también la quimioterapia fotoactivable, que es una transformación fotoquímica de un profármaco en un fármaco. Muchos sabemos que, por ejemplo, la mayoría de los fármacos que se descubren claro, habitualmente nosotros tratamos de emplear como vías terapéuticas, en el caso de los fármacos, la mayoría se encuentran en un estado de profármaco, y esto es debido a que muchos de los fármacos por el ciclo LASME pierden lo que es, por ejemplo, o sufren cambios estructurales, o es que se metaboliza en cierta región y ya produce otro tipo de metabolitos no deseados. Y es así, por ejemplo, que ya existen muchos fármacos en esta forma, en profármaco. Y ahora aplicado a este tema de la quimioterapia, la verdad es un tema muy interesante del que también ya se está poniendo de moda, si vale el término, por el detalle de que con cada día que pasamos ya se encuentran nuevas vías terapéuticas, no solo para el cáncer, sino también para otro tipo de enfermedades. Y es así, por ejemplo, que en el paper el objetivo principal que se enmarca es de estudiar la citotoxicidad in vitro en condiciones de oscuridad y fotoactivadas de los complejos de cobre fenantrolina y entre otros en líneas celulares cancerosas. ¿Por qué se ha marcado el paper en este objetivo? Porque también un punto que quizá me haya olvidado colocar o rescatar en la introducción es el detalle de que si bien ya existe estudios sobre la actividad de los complejos de fenantrolina y cobre, el detalle es que hasta la actualidad no existe lo que es o no se han probado algún estudio en algún tipo de células vivas.
es decir, que todavía no se ha llegado a un estudio in vitro, o sea, lo hecho de forma experimental. Y en este artículo es en donde se va a desarrollar y también en donde vamos a ver cómo lo plantea cómo lo plantearon los autores para tratar de llegar a este objetivo, más que todo. En cuanto a la metodología, como les mencionaba hace un momento, ya existe esto de moda del desarrollo de metalofármacos y aplicados para distintos tratamientos de enfermedades. En este caso vamos a hablar de la aplicación en este caso de los metalofármacos, de este tipo de metalofármacos que son cationes de fenantrolina de cobre o mejor dicho, son derivados catiónicos de fenantrolina cuprosa. Y esto es debido a que esto también es porque en su estructura, estos complejos, la carga o la valencia que presenta el cobre va a ser de 1. Y es así, por ejemplo, que las estructuras que plantea el paper para el desarrollo, en este caso, de una actividad biológica para ciertas líneas celulares de cáncer, ha tomado en cuenta cuatro compuestos, o mejor dicho, 4 de estos complejos catiónicos de cobre 1, que previamente, cuando he revisado sus referencias bibliográficas, ya existían investigaciones sobre estos complejos. Y es así que los complejos que se plantea en el paper, en este caso, investigar son los complejos catiónicos de los siguientes derivados de cobre 1, porque todos los complejos son derivados de complejos catiónicos de cobre 1. Uno es en donde presenta la estructura o el ligando de 2,9 dimetil 1,10 fenantrolina, como aquí señala, o lo puedo señalar en mi puntero. Este es uno de los ligandos. El otro de los ligandos es el 2,9 dimetil 4,7 difenil 1,10 fenantrolina. Estos son 2 de los ligandos que obviamente van a formar estos complejos de cobre, que son los que se los ha investigado o se los ha dado en investigaciones y también se da en este paper. Y también estos son otros 2, en donde uno, el ligando es de 2,9 bisecbutil, 3,4,7 metil, fenantrolina, y el otro es de un 2,9 difenil, 1,10 fenantrolina. Si se darán cuenta, solamente existe un cambio estructural en las posiciones 2,9 en la mayoría de los ligandos. Existe esa diferencia estructural, pero es por esa diferencia estructural que a medida que vamos viendo o vamos a ver en el desarrollo del paper, es en base a esto en donde por estos cambios de estructura generan una actividad biológica distinta entre estos 4 compuestos, tan solo por el cambio estructural que, por ejemplo, se da en las posiciones 2,9 de la fenantrolina. En el paper, si bien no se trata con amplitud el detalle de la estrategia de síntesis, solo lo da resumen, pero yo le he tratado de hacerlo un poco más esquematizable para llegar a entender primero en el detalle cómo es que se ha logrado desarrollar los fármacos, o cómo es que se ha desarrollado el complejo, porque no es solamente decir o señalar que no, yo puedo adquirir de algún que otro lugar este complejo, no es así. Es necesario primero plantear una estrategia de síntesis, y también porque no existe no existe un compuesto puro, así vale el término. Entonces es necesario sintetizarlo, o a lo menos es también lo que plantea el paper. Y lo que plantea el paper es de que hace esta siguiente estrategia de la síntesis, pero esta estrategia primero se va a enmarcar en los compuestos 1, 2 y 4. Porque exactamente este procedimiento general que se ve se da para la formación de los compuestos citados anteriormente, en donde, en resumen, señala que 2 equivalentes de cada ligando de fenantrolina tienen que disolverse en metanol y después se trabaja mejor dicho, se desgasifica con argón una vez preparada la disolución, y después se añade esta pequeña sal de hexafluorofosfato, de hexafluorofosfato, que también se trabaja en medio de argón, y producto de toda esta reacción nos dice que nos va a dar la formación de una solución de color naranja. A su vez, esta solución de color naranja, para tratar de lograr aislar o tener el compuesto puro, más que todo en estado sólido, primero lo que señala el artículo es que se trabaja disolviendo a 50 mililitros de éter
y esto es debido también a que el éter es un disolvente poco reactivo. Después, por el empleo del éter es de que esta solución va a precipitarse, y como se precipita, entonces tenemos que nosotros tratar de aislar este producto de precipitado sin tener algún que otro compuesto no deseado, o que sea lo más puro posible. Y es así que en el paper nos plantea de que este precipitado se recristaliza con metanol y éter dietílico para la obtención de estos compuestos 1, 2 y 4 que les he mostrado anteriormente. Los ligandos, que obviamente son con los que se va a trabajar y se va a seguir a lo largo de este procedimiento, son estos ligandos del 2,9 dimetil 1,10 fenantrolina, el 2,9 dimetil 4,7, y los ligandos que he mencionado hace un momento, porque si sería más que todo un trabalenguas, y además yo mismo perdería. Pero aquí les muestro en este pequeño slide, en este caso, los ligandos con los que se trabaja, pero siguiendo este procedimiento. Porque el detalle es de que el ligando del compuesto 3, el detalle es de que si bien tiene grupos funcionales, más que todo el disebutil, distinto en las posiciones 2,9, también tiene grupos metilos en las posiciones 3,4,7,8 de nuestra fenantrolina. Y es así que por la añadidura de estos grupos funcionales, porque son puros grupos metilo, es así que el procedimiento que les hemos mostrado anteriormente no va a seguir por esta pequeña diferencia estructural. Y es así que el paper, en base a una investigación también, los investigadores han planteado de que se va a trabajar ahora con otra sal de hexafluorofosfato, pero y el procedimiento va a ser un poco similar, porque para la precipitación de igual forma se va a emplear el éter, y para la purificación del compuesto se va a emplear, o mejor dicho, se va a recristalizar. Ahora bien, el detalle es de que los compuestos que son complejos de hexafluorofosfato, o mejor dicho, de hexafluorofosfato, el detalle es de que en el paper, si no me equivoco, señala que estos compuestos presentan una característica de solubilidad en que no van a ser solubles, por ejemplo, en medio acuoso, y cuando nosotros tenemos que trabajar para investigar estos compuestos, necesariamente estos tienen que disolverse en un medio acuoso, y señala el artículo que todos los compuestos presentan un carácter de insolubilidad en agua, o al menos es lo que entendí. Y es así que el paper también señaló otra estrategia, pero para transformar los compuestos ya previamente formados en compuestos ya más solubles en agua, y para que sean más solubles en agua se van a formar sales de cloruro. Entonces, para ello van a emplear voy a pasar al paper anterior. Los compuestos 1, 2 y 4 se van a someter de igual forma a esta sal de cobre, pero a esta sal de cobre obviamente lo van a disolver en agua metanol, primero una proporción de 50-50 o 1-1. Y después señala que para formar el sólido va a emplear un compuesto que es el cloruro de Dawes 22, y que por el empleo de esto es que se tiene que agitar y filtrar, y para lograr purificar lo va a someter a la evaporación, y después se ve que forma este sólido naranja. Y este sólido naranja se va a disolver en agua metanol, pero ya en una proporción ya un poco más reducida para el caso del metanol. De hecho, para la estrategia de síntesis para transformar los compuestos a una sal de cloruro de complejo de cobre, para que sean más solubles en agua, o en un medio acuoso como tal, generalmente emplean como disolvente en todo este proceso lo que es el metanol. Por eso también y también tomando en cuenta que el metanol es soluble en agua. Después de ello, se filtra y se va a enviar a rotoevaporación para seguir purificando este sólido. Y después, para lograr de mejor forma esta purificación, nuevamente se diluye el metanol y se lo purifica colocando a este compuesto, o al compuesto ya formado, disuelto, en una columna Cefadex. Que como todos sabemos, la columna Cefadex nos da o mejor dicho, nos puede generar productos mucho más puros, o que no presentan otra impureza. Y después se da la eliminación del solvente aplicando la filtración y rotoevaporación como tal. ¿Y qué nos da esta sal de cloruro compatible en agua? Es decir, un compuesto que sea un poco más soluble en un medio acuoso.
Pero no significa que se va a menospreciar a los otros compuestos que eran las sales de hexafluorofosfato. También a lo largo del paper, y también eso vamos a ver en los resultados, también se trabaja con estos compuestos. En el paper también señala de que el compuesto 3 también tiene una distinta estrategia, pero no es tan distinta. El único detalle es que para formar el compuesto 3 a una sal de complejo mucho más soluble en agua, si vale el término, el paper nos señala que este compuesto que estoy marcando, en el paper nos señala que para ello se va a emplear otro compuesto que, si no me equivoco, en el paper señala que es una sal de triflato, un tetraquis acetonitrilo, una sal de triflato que obviamente es distinta a esta, y que esta se va a emplear para formar del compuesto 3 a un compuesto más soluble en agua. No le he puesto acá porque también en el paper no señala tan a detalle eso. Y estas son otras pruebas experimentales, pero todas las pruebas que aquí se van a ver son más que todo para evaluar la actividad citotóxica de los compuestos en las líneas celulares que se va a trabajar. Primero, para ello, a los compuestos ya sintetizados se los va a titular en un espectro de UV visible. Después, como les mencionaba hace un momento, como existían sales de hexafluorofosfato y también otro tipo de complejos más solubles en agua, también sobre ello, y un detalle que también el artículo ha resaltado, es que se trabajó también con la lipofilia. ¿Y por qué se ha trabajado con la lipofilia? Y es por el detalle de que, como todos sabemos, cualquier línea celular es anfipática, por el detalle de que presenta, como cualquier otra célula, una bicapa lipídica, y que también la sustancia que tienen que ingresar tiene que ser en lo posible soluble en el medio, porque también muchos de los compuestos o de los fármacos son solubles en las células porque son solubles en agua, pero a la vez tampoco tienen que, también el detalle es que como también es un medio anfipático la célula, si vale el término, y es por el detalle de que el compuesto tampoco tiene que generar algún que otro daño, o tiene que ver qué efecto va a tener sobre la célula también. Entonces, para ello se trabaja con la lipofilia. Que para la lipofilia lo va a trabajar en un medio de agua-octanol. Agua va a ser la fase acuosa y el octanol va a ser la fase orgánica. Después, para trabajar sobre las líneas celulares, se va a trabajar sobre el detalle de las especies reactivas de oxígeno en células, y se va a trabajar en ensayos de supervivencia celular. Estos dos ensayos más que todo se orientan para trabajar la actividad citotóxica. Bueno, como todos hemos ya leído un poco el paper, vamos a ver el detalle sobre este punto. Y también se trabaja sobre otro tipo de ensayo, el ensayo de cometa alcalino, pero que este ensayo no se lo va a trabajar sobre los 4, sino sobre uno de los compuestos, pero eso vamos a ver a medida que hagamos exponer los resultados. Bien, en cuanto a los resultados que nos muestra en este caso el artículo, nos muestra, por ejemplo, que, como les decía, si bien se trabajó con dos sales, en este caso la de hexafluorofosfato y la de cloruro, porque el detalle es que ambas difieren en solubilidad, o es a lo que vi. En el artículo expuesto, y que también estos se han logrado medir en el espectro de UV. Pero ahora el detalle es ver la interpretación de este resultado, porque a partir de esto es que se va a hacer una secuencia en cuanto a la presentación de resultados. Solamente he visto perdón, voy a interrumpir esta parte. Al principio solamente se conectaron Andrés y Angélica. No sé, Kevin, si me puedes ayudar. ¿Qué otras personas ya lograron ingresar? ¿Qué otros miembros? Se encuentra Angélica, se encuentra Rommel, estás tú y está Andrés. Solo nosotros 4. Ok, porque el detalle es ver que lo bueno de aquí es de que la mayoría de nosotros somos de distintas áreas, aunque si bien la mayoría somos de bioquímica y farmacia, bueno, yo solamente soy de farmacia, pero también es necesario ver desde con qué otro ojo por ejemplo, lo puede ver un químico o un biólogo.
Y eso es muy importante a la hora de lograr realizar la interpretación del resultado. Por ejemplo, yo tengo un criterio de entendimiento sobre ello, pero quizás no sea distinto. Por ejemplo, Romel, ¿qué lograste entender en la interpretación de este resultado? Porque en aquí nos señala que a los compuestos, en el caso de las sales ya sintetizadas, se los manda el espectro de UV. ¿Por qué se los ha enviado? O más o menos, ¿qué es lo que has podido rescatar de este punto? Sí, buenas tardes. Bueno, yo lo que entendí es que los datos que se obtuvieron para los cuatro complejos coincidían con los datos teóricos reportados en la bibliografía. Según leí, creo que en la gráfica había marcado que las curvas con líneas punteadas se referían a los resultados experimentales, si no me equivoco era así. Y básicamente eso, ¿no? Que se podía deducir que había una relación. Mm. Bien, Romel, y quizás yo comparto, bueno, comparto en ese sentido, pero para que hay, si bien es, pero yo pienso que la correlación que aquí se puede ver, por ejemplo, en cada uno de los compuestos, más que todo ha sido ver en la concentración la concentración en que se ha preparado, por ejemplo, yo igual puedo interpretar eso, porque, por ejemplo, para estos compuestos, para cada uno de los componentes, ahí nos señala en la gráfica, nos da dos líneas, una línea que es en línea recta y una que es en discontinua, que es en realidad el mismo compuesto, pero que se ha trabajado a dos condiciones, que se lo ha, o mejor dicho, es el mismo complejo, pero el detalle es que uno se lo ha trabajado para lograr formación del hexafosfato y otro para en este caso, para la sal de cloruro o el triflato en el caso del compuesto 3. Porque como les he mencionado hace un momento y creo que en el paper, bueno, lo que yo entendí es de que los compuestos sintetizados, unos eran solubles en un medio acuoso y otros no lo eran, o no eran tanto así. Angélica, para ya pasar al siguiente slide, ¿qué otra interpretación lo has podido ver en este resultado? Hola. Sí, se te escucha. Oye, es que mi computadora está demasiado lenta. Em, Uh, bueno, creo Sigue, sigue. que la absorbancia podría variar dependiendo también del nivel de campo que se ha utilizado para al momento de sintetizar cada uno de los compuestos. Mm, bueno, creo que sí, ¿eh? Sí, porque si podemos ver en las gráficas, el detalle es que hay picos de absorbancia y hay unos picos de absorbancia bastante elevados y hay otros en donde ya empiezan a reducirse. Y eso es algo que yo vi. La comparación del espectro, creo que vemos que compartimos, es más que todo para ver si existe una correlación en las concentraciones de los compuestos sintetizados en este caso, en este ensayo y que se lo ha publicado. Y que eso más que todo para ver qué efecto va a tener, por ejemplo, estos mismos compuestos en las líneas celulares que se va a trabajar, porque el objetivo era evaluar la actividad citotóxica. Jorge, me parece que Rommel levantó la mano, no sé si quiere comentar algo. Y Franz también me A parece que ver, levantó la mano. A ver, Rommel, ¿puedes sí. continuar tú y Sí. luego Franz? Ok, sí, lo que pasa es que mencionaste los picos que se ven en la gráfica. Bueno, yo había entendido que eso se podía explicar de acuerdo a había un estado de transición en el cual los complejos de cobre, sobre todo el complejo 3, Cierto. tenía una mayor duración y esos picos se podrían explicar de acuerdo a ese complejo de transición de carga que se formaba por un eh, por un breve corto de tiempo, ¿no? Entonces creo que era esa la explicación. Gracias, Rommel. Franz, ¿ibas a comentar algo? Porque vi que levantaste la mano. Francito. Sí, sí, Fran. sí, justamente lo que ya comenté. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, Grita, amigo, se te grita, por escucha. favor. Ya lo siento, chicos. Sí, justamente como decía Rommel, ahí tiene que ver mucho con la concentración, la densidad electrónica del metal, en este caso del cobre, que se están anclando en este caso al ligando pues de fenantrolina. Y cómo es que actúa aunque por un breve periodo de tiempo, pero está actuando al fin
respecto a la densidad electrónica, ¿no? Entonces, por eso es justamente los picos más grandes que se ven, por ejemplo, por el complejo 3, 1, 2 o 4, por ejemplo, ¿no? Y yo pienso igual que esto, creo que va a afectar mucho a, o mejor dicho, este punto creo que afecta en cuanto al desarrollo en este caso, del experimento, o mejor dicho, de la fase experimental de acá, porque el detalle es de que justo por esto que, bueno, tú has mencionado, Franz, o Romel, no sé quién se ha mencionado, o creo que los dos mencionaron, es que justo por esto es que solamente de los 4 señala que uno trabaja exclusivamente con uno, y eso vamos a ver a medida que hagamos exponer los siguientes resultados. Bueno, eso también ese es un punto importante, quizás, bueno, yo no lo haya logrado entender. Muchas gracias. Ahora bien, como mencionaban sus compañeros, y también en el paper lo señala, es de que hay una parte de anexos en donde señala que se hace las mediciones de citotoxicidad de este compuesto, pero se lo trabaja en ambos, pero por lo que han mencionado, pero también por el punto anterior sobre la comparación en los espectros de UV visible, es de que ya empiezan a tener un poco de interés sobre la acción que tiene el compuesto C, porque por la conformación electrónica que tenía el complejo C, y es por esta característica estructural que va a incidir en cuanto a la interpretación de resultados, y es el más estudiado, de hecho, en el artículo. Por ejemplo, aquí en la medición de citotoxicidad, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta que estos compuestos, estos metalofármacos, se los tienen que aplicar estimulándolos o excitándolos para que exista ello, o para que exista ese cambio estructural, porque, como todos sabemos, existen compuestos que por la estimulación de la luz son compuestos que en su actividad electrónica empiezan a excitar. Y esto, por ejemplo, incide mucho, por ejemplo, como se ve en el resultado cuando se trabaja en esta línea celular. No sé, Cromel, si me podrías, no sé, ayudar a interpretar esto, porque ese es mi punto de vista. No sé cómo lo has podido interpretar tú, cuando en el paper principalmente has señalado la medición de la citotoxicidad del compuesto C. Sí, lo que pasa es que en el caso de este gráfico, cuando dice el porcentaje de viabilidad, eso no me quedó muy claro. Entonces, no pude entender esa parte. Andrés, ¿podrías responder la pregunta del compañero? No, porque señala ese punto que no lo veo entender. Sí, bueno, justo como repasamos en el inicio, me quedó un poco eso en cuanto a esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, estaba repasando nuevamente lo que trata de expresar, y es la medición es decir, podría representarse la progresión de la vida de las células cancerígenas. Por ejemplo, en el gráfico A, la vida de las células empieza a disminuir en comparación o en contraste a cuando es estimulada por la luz, en comparación con las que no en la fase oscura. Eso es lo que yo entendí. Bueno, igual podría entender por el detalle, porque, por ejemplo, si vemos los dos gráficos, por ejemplo, mientras a distintas concentraciones, por ejemplo, ya el porcentaje de viabilidad que señala que es más que todo marcado a las células, en este caso que se ha trabajado con una célula que es del melanoma maligno humano, que es de línea A375, por ejemplo, si vemos, yo veo, por ejemplo, que cuando al compuesto C se lo ha estimulado, por ejemplo, en luz, y cuando se ha trabajado en distintas concentraciones, en uno de ellos, por ejemplo, se ve, por ejemplo, que a un cambio de concentración, por ejemplo, ya mínima, ya empieza a bajar lo que yo puedo ver e interpretar la viabilidad. O sea que el tema de la concentración, si bien en los dos se ha manejado lo mismo, el detalle es de que el estimular la actividad de luz, en este caso, o que se trabajó sin este estímulo, yo pienso que de igual forma ha incidido en cuanto a la medición de actividad tóxica, porque cuando se ha trabajado a estímulo de luz,
cuando se trabajó con ese estímulo es de que con tan solo mínima concentración, este porcentaje de viabilidad ya empezó, o mejor dicho, en cuanto a las líneas celulares ya existentes ya empezaban a fenecer, si vale el término, o que estas líneas celulares, con la mínima concentración de este compuesto estimulado en luz, ya empezaba en este caso, reducir su número o en porcentaje de ellos. Bueno, eso es igual a lo que logro entender, porque este es un punto que pienso que no toma mucho el paper, porque sobre este y otros resultados más es que señala que, por ejemplo, este compuesto principal es el de mayor interés. No sé si alguien tuviera algún que otro comentario. Al mencionar, ¿te refieres con la otra imagen, es decir, con el otro gráfico? Por ejemplo, en este gráfico, en el A, las células de melanoma maligno humano, cuando la concentración aumenta, es decir, pongamos como punto de partida el cero, es decir, un poquito mayor o un poquito antes del cero, sí hay una reducción abrupta en la concentración, en la viabilidad de las células cancerígenas, mientras que en el gráfico de las células del carcinoma de pulmón, si no me equivoco, se requiere una... Claro, como no lo habías puesto hace un momento. O sea, aquí se requiere menos concentración del compuesto para que ya empiece una disminución de las células cancerígenas. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Quizás mucho depende, por ejemplo, de con qué línea celular también se trabaja. Claro, claro. Citotóxica en distintos tipos de células cancerígenas, ¿no? En este caso, las dos, su actividad citotóxica es distinta. Sí, yo igual pensaba eso, porque en los dos gráficos podemos ver, por ejemplo, que si bien, el efecto de citotoxicidad se ve o se nota, pero el detalle es que en distintas líneas celulares este efecto no es lo mismo. Tal vez en una la célula es más sensible, por ejemplo, a la presencia de este compuesto, y en el otro es menos sensible y en otro es más. Angélica, ¿cómo has podido interpretar este punto de la citotoxicidad de compuesto C, pero viendo ahora en este gráfico? Porque hace un momento mencionábamos de que, por ejemplo, si bien este compuesto causaba o ya daba un efecto de citotoxicidad, pero en ambas líneas celulares son distintas. Angélica. Ah, caray. Hola, hola. Sí, se te escucha. No había entendido bien este gráfico, chicos, pero gracias a ustedes como que he estado entendiendo un poco mejor acerca de lo que... sí, bueno, esa parte no la entendí muy bien. Bueno, yo creo que esa parte, más que todo lo que ha tratado de exponer el paper, ha sido más que todo para ver la actividad citotóxica, pero del compuesto C más que todo. Pero un detalle que yo más me he impresionado o he rescatado es el detalle, por ejemplo. Mencionábamos hace un momento que el compuesto, por ejemplo, en las distintas líneas celulares tiene un efecto un poco distinto, más que todo en la concentración requerida de estos compuestos para que se reduzca, por ejemplo, en porcentaje de viabilidad o el número en sí de líneas celulares cancerosas con las que se está trabajando. Pero lo que yo más he rescatado es que este compuesto, por ejemplo, si se habrán dado cuenta, por ejemplo, en ambos, o bueno, yo interpreto de esa forma, no sé qué criterio quizás tengan ustedes, pero el detalle es de que cuando se le estimula a este compuesto, sea la luz, las concentraciones de este ya van a ser mínimas de las que no se estimulaba, por ejemplo, la luz. Y si se estimula, por ejemplo, con mínimas concentraciones, la célula en este caso ya empezaba a reducir en cuanto a número o porcentaje en línea celular. Y eso es lo que, por ejemplo, yo más he resaltado.
Y mucho quizás se debe al compuesto en que se haya logrado sintetizar. O no sé, Franz, ¿cómo lo has visto tú? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Hola. Ya, gracias. Sí, se te escucha. Bueno, para mí fue bastante sencillo. Yo lo he visto desde el punto de vista químico, más no desde el punto de vista biológico, porque obviamente creo que hay aquí personas que saben mucho más sobre ello. Pero en el punto de vista, como yo lo he visto desde mi campo, yo me he dado cuenta que en este caso, como ya creo que Andrés lo mencionó, la célula en este caso que va a exponerse a este tipo de compuestos va a tener un tiempo de vida, ¿no? Que va disminuyendo a medida que la concentración en micromolar va, en este caso, avanzando, por así decirlo. Ahora, pero el porcentaje de viabilidad también nos muestra algo que es importante, ¿no? Porque si bien es cierto, en esta gráfica podemos ver que la curva va disminuyendo a medida que el logaritmo de la concentración aumenta, también podemos darnos cuenta que en este caso la toxicidad para el compuesto 3 al menos se vio que pues ayudaría mucho mejor a las personas con respecto a lo que es el cáncer como tal, ¿no? Y eso sí es, bueno, se puede apreciar en los gráficos, más que todo cuando se compara, por ejemplo, viabilidad y concentración. Sí, eso creo que es, yo igual veo que es algo que se ve o que también lo ha plasmado en el artículo como tal. Pero ahora bien, no solamente se ha marcado lo que se estudia solamente parámetros de citotoxicidad, viéndolo trabajando directamente con células cancerosas. Como les mencionaba hace un momento, por ejemplo, a veces yo pienso yo que cualquier compuesto orgánico o inorgánico, cualquier compuesto existente, presenta este carácter de lipofilia, de que son solubles o insolubles en medio acuoso. Y esto yo pienso que o son solubles o no en medios orgánicos. Y estos, por ejemplo, se deben mucho a la estructura, por ejemplo, que presentan en este caso los 4 compuestos con los que se ha trabajado, porque si bien los 4 compuestos son complejos catiónicos de cobre, el detalle es que cada uno presenta una diferencia estructural. Yo vi que todos presentan una diferencia en las posiciones 2,9 de la fenantrolina, pero en el caso del compuesto 3, por ejemplo, presentaba más sustituyentes en las demás posiciones de este pequeño ligando, o del ligando con el que se ha trabajado para la formación de este complejo. Y el detalle es que la presencia de estos grupos funcionales, por ejemplo, yo pienso que ha incidido en cuanto, por ejemplo, a este estudio de citotoxicidad y lipofilia. Porque, por ejemplo, se compara, por ejemplo, a los 4 compuestos y también se trabaja con cisplatino porque cisplatino es control. Como les mencioné al principio, por ahora el metalofármaco más aplicado para cualquier tratamiento de cáncer es el cisplatino, pero lo malo son sus efectos. Pero, bueno, se trabajó con ese como control y cuando, por ejemplo, se ha evaluado cada compuesto, primero a cada compuesto, el detalle es que en los 4 test, por la diferencia estructural que presentaban, han tenido esta pequeña diferencia de resultados. Y el artículo más ha puesto más enfático primero en el compuesto 1, en cuanto a la lipofilia que ha presentado. No sé, Andrés, ¿cómo has podido ver este resultado que se interpretó en el artículo? ¿Andrés? Sí, perdón, estaba trabajando. No escuché bien tu pregunta, discúlpame, Jorge. Sí, bueno, el detalle es de que yo mencionaba hace un momento en resumen, por ejemplo, que en este pequeño resultado expuesto, los cuatro compuestos, por ejemplo, presentaban diferentes resultados en cuanto, por ejemplo, al valor de su lipofilia, en complejos, en ligando, y también presentaba un valor distinto en cuanto a lo que es el índice de citotoxicidad, en este caso, que solo evaluó por el parámetro IC50. Yo pienso que esta diferencia de resultados más se debe a que como los 4 compuestos presentan diferencias estructurales, entonces yo pienso que eso ha incidido mucho en los resultados. O no sé, Andrés, ¿cómo has podido ver este parámetro?
Claro, tiene mucho que ver como cualquier otro compuesto, supongamos. Esto es un ejemplo, pero en otros compuestos, como se ven en distintos fármacos, siempre va a haber impedimentos estéricos dependiendo del volumen de la molécula, ¿no? Entonces puede ser que esa sea una propiedad que repercute en este caso, y eso tiene que ver mucho con la estructura de la molécula, porque difieren el compuesto 4 con el compuesto 1, 3 y 2. Eso es lo que yo podría entender, que tiene mucho que ver el volumen con la estructura de la molécula por los impedimentos estéricos que se pueden dar. Eso sí, ¿Puedo hacer un sí, comentario? es algo. Disculpa. Claro, claro. No, pero antes, Carol, ¿quiere decir algo, por favor, Carol? Ya que levantaste la mano. Oli. Ya, bueno, justo también viendo el cuadrito y también justo de lo que mencionaba Jorge sobre las lipofilicidades, entonces podemos ver también que el compuesto 3 es el que es más lipofílico, ¿no? Entonces, quizás también ese es uno de los factores por los cuales presenta una mayor actividad frente a las líneas celulares, pues, ¿no? Y además también, bueno, no sé si es que vas a hablar todavía sobre los IC50, porque también observé ahorita justo con la tabla otro detalle también sobre ello. Sí, justo también en las tablas que que maneja el artículo, también manejo con esto del índice en este caso el IC 50, que lo ha tomado como un índice de toxicidad. Justo a la par de ello, porque también un detalle importante es que, bueno, tú mencionabas, o mejor, Carol mencionaba, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, el compuesto 3 presenta un carácter lipofílico muy mayor, si vale el término en valor, que a diferencia de los otros compuestos. Y creo que eso ha incidido en más que todo a la hora de ver el valor de IC, y eso no solamente creo que se refleja aquí, sino también se refleja en la siguiente tabla. Franz, tú que eres un poco más entendido de la parte química, ¿cómo has podido interpretar este punto? Mira, yo coincido bastante con lo que dijo Andrés, porque tiene mucho que ver ahí. Tú has mencionado también ahí el hecho de que, por ejemplo, en uno de los compuestos había una gran cantidad de grupos metilo. Ahora bien, en los otros grupos, si bien es cierto, se trabaja con fenantrolina como, por así decirlo, el molde principal, los otros grupos sustituyentes que se están viendo allí, que están anclados a ese ligando, ¿no? Van variando. Y es en base a eso que la estabilidad del compulejo y también del ligando está variando. Y gracias, gracias. Por ejemplo, aquí tenemos los Sí, compuestos 1, 2 y 4, ¿no? En este caso, si nos fijamos bien, y hay algo que mencionaba bien Andrés, el factor estérico, por ejemplo, sería mucho más bajo en el primer compuesto, o sea, en el compuesto 1. En el compuesto 2 se ve que pues los grupos aromáticos a la izquierda y derecha están de alguna manera, ajá, exacto, de alguna manera están atrofiando toda esta, digamos, estabilidad. Y al otro lado también lo mismo, ¿no? Estamos viendo que los grupos aromáticos, los grupos fenilo que están unidos ahí, también están unidos, pero en este caso ya no están unidos por la parte de atrás, sino están unidos en la parte 2,9, ¿no? Y nos damos cuenta que también los grupos metilos han sido sustituidos, más bien por esos aromáticos. Ahora bien, pero eso de acá, ¿para qué nos importa, no? Porque justamente si nosotros vamos a y meter ahora, este tipo de ligandos, ahí está, muchas gracias. Es decir, si vamos a meter este tipo de ligandos, y no solamente como ligandos, sino como complejos metálicos con cobre, el cobre, pues, de por sí, en la parte inorgánica, ¿no? Tiene una estabilidad. Ahora, pero depende del compuesto organometálico que se haya formado y por ende también ¿cómo se llama? Bueno, en este caso, el ligando con el que esté unido, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que el complejo 3 o el compuesto 3, perdón, si nos damos cuenta que en la estructura de la parte derecha, ¿no? Esto es mucho más estable, ¿no? No solamente por el hecho de los grupos metilos anclados a los anillos aromáticos, sino también porque en este caso los nitrógenos unidos al cobre, conociendo que el cobre en este caso diríamos que es una base intermedia, según lo que es la dureza y blandura de Pearson. Entonces, por esa parte creo que podría también ayudar en lo que respecta a esa tabla que has mencionado, más allá del logaritmo de P, que pues está definitivamente importantísimo ahí, porque si vamos a meter algo al cuerpo,
y nosotros tenemos una lipofilicidad o una hidrofobicidad más bien, entonces tenemos que darnos cuenta de ello, ¿no? Creo que es un conjunto de factores, o sea, no solamente nos tenemos que fijar en el logaritmo de P o en el IC50, sino en todos ellos en conjunto, ¿no? Y eso nos muestra pues que de repente el compuesto 3 es mucho más efectivo que los otros tres, ¿no? Sí. Un Y comentario además, bueno, sobre lo que dijo Franz respecto al cobre es que ahorita en este paper se trabaja con el cobre más uno, que viene a ser un ácido blando. Y es bien difícil, al menos en la parte de los metalofármacos, trabajar con un metal con ese estado de oxidación. Por lo general se hace con el cobre más 2, que está en la interfase de la tabla de ácido y base de Pearson, que es básicamente con lo que más se trabaja, pues, ¿no? Y algo que se puede rescatar de esta tabla es que el uso de, por ejemplo, software a nivel computacional y equiparar algo teórico con algo experimental es muy valioso. Por ejemplo, si ustedes ven el log-P de los ligandos, ahí bien claro dice que están utilizando un software que es el ChemDAO, que en verdad nunca he visto que es utilizado para eso, al menos desde mi punto de vista, pero veo que sí tiene aplicación para ver este tipo de parámetros. Y pueden ver cómo lo teórico se equipara a algo experimental, como es el caso de los complejos, que casi le dan por ahí. Entonces, siempre, al menos en esta parte de trabajos de síntesis, siempre es bueno comenzar con una base teórica antes de lanzarse a la parte experimental. Y vemos también que toman en consideración las estructuras 1 y 4, básicamente por los valores que tienen pues de log P, viendo que el 4 es mayor respecto al 1, pero el 3 no se queda atrás, es el que tiene mayor valor. Pero también hay otra cuestión interna que viene a ser la estabilidad termodinámica. Y ahí ya implica otros estudios de teorías en el cual, fuera de lo que comentó Franz y Andrés, que es muy cierto, que en un complejo el impedimento estérico es un factor vital, al menos para tener una estabilidad final como estructura, pues hay otras cosas que van detrás, la parte del orbital molecular, la teoría de campo cristalino, son teorías que apoyan o refuerzan básicamente los valores experimentales que podemos tener en esta tabla. Franz, puedes hacer un comentario adicional que vi que levantaste la mano. Y ya para cerrar esta parte y continuar con las Sí, siguientes. claro, claro, sí, para no extenderlo mucho también. Solamente recalcar el hecho de algo que mencionaste, y es muy, muy importante. Por ejemplo, aquí el ChemDraw, yo pienso que no es un software tan, digamos, valioso para este tipo de cosas, porque estamos trabajando con algo biológico en sí, o sea, me refiero con la citotoxicidad, pero el logaritmo de P sí es algo que el ChemDraw te puede ofrecer y justamente te dice si el compuesto pues, es hidrofóbico o hidrofílico. Pero algo que podríamos también utilizar acá, y algo que mencionaste también es la estabilidad. Para eso se utiliza de repente un programa que no lo he visto que lo utilicen aquí, pero se llama Gaussian, o de repente algún otro para ver lo que es la interacción del ligando con la parte interna de la célula, ¿no? Eso también podría verse con este programa, y cuán importante es para darnos cuenta el hecho de cómo este tipo de compuestos, en este caso el 3 es estable y puede ser efectivo, ¿no? Contra lo que se está tratando en el artículo. Entonces, de alguna u otra manera, el tratado computacional de los compuestos siempre tiene sus ventajas, ¿no? Más allá del hecho que podamos hacerlo por ensayo y error en la práctica. no, y eso sí es cierto. Bueno, acotando lo que tú dices, porque el detalle es que, por ejemplo, ahora para el desarrollo, por ejemplo, de nuevos fármacos, ahora ya se emplea mucho también detalle de la química computacional. Y yo veo, por ejemplo, con cada investigación que ya existen modelos computacionales para construcción, por ejemplo, de algún fármaco o para construcción de algún compuesto que para cierto determinado estudio se lo va a dar. Y yo igual, eso es algo que yo igual he visto, porque la verdad el mundo de la química computacional es interesante porque con este mundo, en teoría, estás resolviendo algún interés de investigación en cuestión o en cuestión de días u horas, por el detalle de que se lo hace bien rápido. Pero el detalle es, y yo pienso que esta herramienta es valiosa porque cuando lo llevamos a una parte práctica y en base a analizando teorías y viendo otros aspectos, podemos a veces refutar o no, pero la herramienta de la química computacional yo pienso que con el pasar de los años se ha vuelto
de mucha aplicación y de mucha gran utilidad. No solamente no solamente quizá lo que en este caso lo ha ayudado en este caso para dar los valores del logaritmo, sino también, por ejemplo, fuera de esto, en otras investigaciones para elucidar estructuras, nuevas estructuras, o para ver, por ejemplo, cuál va a ser el efecto que pueden tener estas estructuras en cierto tipo de líneas celulares. Es un poco interesante, yo pienso eso. Pero ahorita discutir o hablar de la química computacional ahorita nos extenderíamos, la verdad, mucho. Pero yo veo que este campo ya es para cualquier profesional en el campo de la química una nueva herramienta y quizá una de las más importantes para tratar de resolver nuevos problemas de aquí a futuro. Ese sí es un punto importante. Ahora, marcándonos ahora el artículo. También un detalle de que también se ha trabajado es que como el artículo mencionaba que se trabaja con índices, como estos compuestos se estimulan o presentan alguna estimulación mientras se les da alguna energía luminosa. El detalle es que también se ha evaluado este índice ahora de fototoxicidad en líneas celulares, porque como mencionaba, si recordáramos de los resultados anteriores, por ejemplo, solo para el compuesto 3, cuando el mismo compuesto a determinada concentración no se lo ha estimulado o no se ha estimulado lo que es en este caso la energía lumínica, por ejemplo, hemos visto que las líneas celulares aún seguían hasta determinada concentración, pero si la estimulabas con energía luminosa a estos compuestos, en particular el compuesto C que hace un momento hemos visto, por ejemplo, ya a mínimas concentraciones ya se ve un efecto en líneas celulares cancerosas. Y ahora el detalle es que en el artículo he mencionado mucho sobre esto del índice de fototoxicidad, y más que todo se ha tomado mucho interés en el compuesto 3. O no sé, o algo que les resalta el artículo. Angélica, ¿cómo has podido ver esto del índice de fototoxicidad? Porque el detalle es que este índice se ha evaluado, pero que ya quizás con mi punto de vista que les he expuesto. O Angélica, ¿qué punto de vista tendrás tú? O Fran, o los moderadores. Angélica, ¿se te escucha? Uy. Debería empezar por Angélica. Adelante, Carol. Ya bueno, estoy acá usurpando. Ya bueno, en cuanto a la parte de la fototoxicidad, pues bueno, justo por los valores que nos arroja la tabla, podemos ver que a diferencia de los otros compuestos que quizás en condiciones normales, por así decirlo, por ejemplo, vemos que incluso el compuesto 1 con una menor concentración podría llegar, digamos, a obtener mejores efectos, ¿no? Pero observamos que también en el caso del compuesto 3, ya justamente a inducirlo con este ensayo que aplicó la luz y todo ello, entonces vemos que la actividad, o sea, aumenta bastante, ¿no? O sea, ahí podemos ver que quizás ese es uno de los factores por los cuales el investigador pues decidió centrarse más en este compuesto. Hola, ¿se me escucha? Es que parece que se me desconectó. No, se escucha todo, Carlos. Y sí, bueno, a lo menos el artículo es lo que ha tratado de ver o resaltar el punto, porque el compuesto 3 presenta una actividad muy interesante, sobre todo este valor del valor de PI, o en este caso del índice de fototoxicidad. Pero como decía o mencionábamos hace un momento entre todos, yo creo que para que también se llegue a la conclusión hay que ver todos los puntos de vista, primero desde la constitución estructural del compuesto de interés, en este caso el compuesto 3. Por ejemplo, el compuesto 3 presentó alta lipofilia por el hecho, porque es un grupo bastante sustituido, y si es bastante sustituido, va a presentar un impedimento estérico mayor, por ejemplo, en un medio acuoso, o el medio acuoso no va a poder disolverlo como tal. Y eso ese lipofilia yo pienso que es muy importante trabajar para ver qué interacción va a haber, por ejemplo, con las células, porque las células, por ejemplo, yo veo que tienen un carácter anfipático, porque las células, cualquier célula en general,
la materia disuelta en sí está en un medio acuoso, pero también para ingresar, por ejemplo, a las células o para que haya un efecto, también tiene que interactuar con otros compuestos dentro de las mismas, en este caso de las células, porque, por ejemplo, las células presentan una bicapa lipídica. Si es una bicapa lipídica, se hace o genera una especie de permeabilidad selectiva de algún compuesto que, digamos, si ese compuesto no va a ser tan interactivo, por ejemplo, con una bicapa lipídica, entonces voy a suponer que puede su lipoficidad. Este compuesto, por ejemplo, va a empezar a bajar o va a ser más bajo. Y si este compuesto es más alto, significa que va a tener mucha interacción con esta o cualquier otra línea celular. Y eso también porque, bueno, lo que yo puedo interpretar o logrado interpretar es que también porque el compuesto 3 está más impedido y presenta grupos funcionales que son más insolubles en un medio acuoso. Y esto también tenemos que pensar o imaginar cómo es que puede desarrollarse si es que este compuesto, por ejemplo, va a trabajar se trabaja en una línea celular. O no sé qué otro comentario tuviera sobre esto. Fran, ¿Te parece, Jorge, que podemos continuar a la siguiente diapositiva para no dilatar mucho sí. tiempo? Sí, ya. Para ir rápido, porque todos los resultados, en particular el último punto, ha marcado de que el compuesto 3 mostró un alto índice de fototoxicidad en práctica. Y es así que por este resultado y quizás por los otros anteriores es que el autor o los autores han planteado investigar más sobre el mecanismo de acción de este compuesto. Porque no solamente eso, sino también la lipofilia que ha presentado este compuesto, que era la más alta frente a los demás otros, y también su índice de citotoxicidad también ha sido bastante interesante, por lo menos es lo que han visto los autores. Y como les mencionaba hace un momento, para ver, por ejemplo, la actividad anticancerígena o ver cómo se trabaja en este caso el compuesto, en particular el compuesto C, se ha hecho ya a partir de aquí las otras pruebas experimentales como el resultado de ensayo Cometa. Aquí, por ejemplo, se puede ver el gráfico en que se ha trabajado este compuesto. Primero el compuesto el compuesto bajo estímulo de luz y sin el estímulo de luz, y se ha tomado también los controles que se ha trabajado, que se trabajó con un control negativo y un control positivo. Tú, Franz, o Angélica, ¿qué punto de vista tienen sobre este resultado expuesto? O el autor, ¿qué es lo que ha tratado de decirnos con este resultado? Bueno, comprendo que se ha utilizado principalmente, ¿no?, la exposición ante luz y oscuridad, ¿no? Entonces se observa que hay un menor contenido de ADN, ¿no? Cuando no está expuesto a luz, ¿no? Entonces eso creo que tanto en las dos líneas cancerígenas y bueno, entonces está mostrando que es un resultado positivo. Y si podría reflejarse eso, más que todo, por ejemplo, porque los valores, por ejemplo, que nos da en el compuesto 3 sin el estímulo o con el estímulo de luz, por ejemplo, incluso en el caso del compuesto 3 ya sobrepasa los valores de nuestro control positivo que se ha trabajado cuando estas células se las ha sometido a control positivo en un medio de permanganato. Eso sí parece interesante. ¿O qué otro punto tienen sobre este resultado expuesto? Andrés, no sé si puedes colaborarnos. ¿O qué has podido entender? Bueno, lo que yo entiendo, esto sí como que se me ha complicado un poco, es de que la presencia de, bueno, la cola del ADN, ¿no? El contenido de la cola del ADN, lo que yo entiendo, que en las células, el compuesto 3 ha tenido mayor afinidad, si no me equivoco, por las células cancerosas del
células de tumor del pulmón ha tenido mayor afinidad. Eso es lo que entiendo, esto, pero sí se me complica un poquito. Un detalle que creo que importante resaltar es que en este resultado el objetivo es de que tiene que haber una interacción del compuesto con la cola del DNA. Y como en este caso, por ejemplo, el compuesto, bueno, a lo menos se ve en la gráfica, presenta una buena interacción, entonces podemos pensar que sí va a tener el compuesto va a poder presentar una que otra actividad porque va a tener una afinidad, si vale el término, por ejemplo, con el DNA de las líneas cancerosas que se ha trabajado. Es cierto que sobre una línea cancerosa tendrá más afinidad que otra, pero si comparamos entre todas, el compuesto 3 estimulado a luz, por ejemplo, en comparación de los otros resultados expuestos, por ejemplo, presenta mayor afinidad en la cola del DNA, por ejemplo. Bueno, Sí. eso es lo que yo igual pude ver o rescatar. Sí, eso es lo que yo también interpreto, que ha tenido mayor afinidad por la cola del ADN en las células cancerosas las que están resaltadas con azul, que es el tumor de pulmón, en comparación con las que son la del melanoma, y en presencia de luz mayor aún. Eso es lo que yo interpreto. Y aquí un dato muy interesante es que igual me sigue resaltando el detalle de que este compuesto, estimulando a luz, va a tener una mejor actividad o se va a ver en mejor forma su actividad. Entonces mucho depende del tipo de compuesto que estemos sintetizando y qué tipo de actividad, por ejemplo, va a presentar, si es que se lo estimula o no a luz. Y eso es algo que para mí me resulta interesante. Y creo que en el paper es algo que rescata en casi toda la presentación de los resultados. Claro, por lo mismo que, ay, bueno, sorry, no, sorry. Por lo mismo que también ahí podemos ver la importancia, ¿no? De la que no solo, digamos, es solamente exponer al compuesto a digamos, a un tipo de ensayo, ¿no? Que, o sea, el usual hubiera sido quizás no someterlo al ensayo con la luz, pero también de cierta manera resaltan los antecedentes que ya tenía el compuesto, ¿no? Que de por sí habían antecedentes que justamente este compuesto 3 pues presentaba digamos, esta actividad sometida a luz, pero que ciertamente no había habido la oportunidad de hacerlo digamos, en líneas celulares, ¿no? O sea, más todo se había quedado digamos, de una manera in vitro. Eso sí, eso sí es cierto lo que tú dices, comentando al punto que has mencionado. Y yo creo que esto va a reflejar en todos los resultados. No es porque no solamente este resultado en el ensayo Cometa. Y el ensayo Cometa ha sido uno de los primeros para ver si es que todavía nos es conveniente trabajar con el compuesto o no, o qué es lo que hay que ver. Y es así, por ejemplo, que he visto, o también en el paper se da que el autor no solo plantea esto, sino hasta plantea que se tiene que trabajar, o mejor dicho, se tiene que trabajar con otro tipo de experimentos para ver, o de pruebas, para ver cómo es que se da esta situación, más que todo de la interacción que tiene con el DNA en estas líneas celulares cancerosas. Y, por ejemplo, aquí se puede observar en este pequeño gráfico, en el experimento de titulación, en donde se ha trabajado con el compuesto 3 en un tampón y también la concentración que en este caso ha empleado como, yo pienso que se toma como control en este caso al DNA, por ejemplo, de una línea celular que en este caso ha sido del timo de ternero. Lo que más yo he visto resaltar en el resultado es más que todo la correlación lineal que tiene en este caso, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en el experimento de titulación espectrofotométrica, cuando se lo ha sometido a este compuesto 3, en esta línea de DNA, o no sé qué otra interpretación tuvieran. Franz, ¿qué otra interpretación pudiste ver o observar? Franz o Romel. ¿Me escuchan? ¿Estoy conectado? Sí te escuchamos, hijo, sí te escuchamos. Quizás Kevin quisiera participar. Nada, chicos, disculpen.
A ver, sinceramente la primera gráfica, que es de ADN, yo no sé mucho de eso. Pero de la parte de la segunda, pues ahí sí puedo decir algo. Me parece que el compuesto 3 es un complejo de cobre, así que esa banda, casi a la altura de los 450, es por interacción del cobre frente al complejo. Bueno, frente al ligando, mejor dicho, que es lo que envuelve a todo el metal. Pero podemos comparar esta gráfica con algo, con una que hay inicial. No es necesario que llegues a la primera, pero nos damos cuenta que va a depender mucho la influencia del ligando, o sea, lo que rodea al metal, para ver cuánto se desplaza la banda del cobre en en un espectro de, mejor dicho, en una gráfica espectrofotométrica, se podría decir. Y eso es lo que se puede rescatar al menos de la segunda gráfica. Sobre la primera, pues me ayudaría bastante alguien que esté relacionado más al tema, que no sé mucho de eso. Pero me parece que es un ajuste, ¿no? De las concentraciones. No sé Sí. mejor, ¿qué tipo de ajuste? No sé si puedes decirlo tú, Jorge. Um, bueno, en el artículo ha mencionado que el ajuste que presentaba es lineal, pero el detalle es de que, bueno, no soy tan experto en la parte estadística, o si alguien, porque yo igual tenía, a lo poco, por ejemplo, que entendí del DNA, por ejemplo, en este caso es de que, por ejemplo, en las distintas concentraciones que se ha trabajado frente al compuesto, pues, en el compuesto 3, por ejemplo, en los resultados que se ha fijado es que ha habido una linealidad y esta línea y una correlación en cuanto a datos. Esta correlación nos ha marcado, por ejemplo, en que el compuesto 3 pues tiene interacción de DNA. Si bien al principio se trabajó con una célula cancerosa, ahora tal es trabajar con otra célula quizás que no sea de esta línea, y en este caso se ha trabajado con una del timo de tener. Quizás alguien de aquí que te buen conocimiento de biología tal vez nos ayude con este detalle, primero porque eso debe emplear con esta línea celular más que todo primero. Yo por ejemplo entendería que el compuesto se ha trabajado con una línea celular cancerosa porque era el objetivo. ¿Y por qué se ha trabajado con esta línea? Y más que todo en este caso del timo de ternero. No sé si alguien ha podido ver ese detalle o ha logrado investigar o rescatar esto. Bueno, yo lo veo más que todo como una, digamos, una gráfica o una linealidad que de cierta manera nos va a mostrar la unión que va a tener el compuesto con el ADN, ¿no? Y justamente también se relaciona bastante con lo que mencionaron al inicio, ¿no? O sea, el tamaño de los, digamos, no solo del cobre, ¿no? Sino también de todas las moléculas que lo van a rodear. En este caso también influye bastante para ver la zona a la cual se va en cuanto al ADN, ¿no? Que se vaya que se vaya a unir en este caso. Por ejemplo, en el caso de este compuesto, del compuesto 3, pues básicamente también al ser un compuesto bastante grande, no va a poderse unir a la zona de una menor curvatura, ¿no? Y justamente también por los enlaces que también presenta. Entonces, más que todo iría para digamos, una zona de mayor curvatura, pues, ¿no? Digamos, del ADN como tal. Y quizás, bueno, estoy dando más que todo mi punto de vista sobre la parte del ADN del timo de ternero. Es que hay algo que también que me llamó la atención, es que si bien es cierto, no había mucha variación en las concentraciones, no había mucha variación en los valores que presentaba el IC50 de este compuesto 3 con respecto a los otros carcinomas, pues, ¿no? A las otras líneas celulares. Entonces ahí quizás también quizá también tenga que ver bastante con por qué utilizaron este ADN de timo de ternero y si es que quizás han visto si quizás habría una variación de la concentración usual que utilizan y con digamos, las nuevas concentraciones que utilizarían para este tipo de ADN, pues, ¿no? Recalco, no soy bióloga. Y creo que eso sí sería, porque también viendo los parámetros del IC50, igual existe esa, esa relación entre datos. Y también más que todo manejando con esta línea, quizás para evitar un sesgo en caso, por ejemplo, a la hora de interpretar datos, quizás. Pero eso ya es más estadística. Ahora,
como si bien se ha evaluado o se ha hecho los resultados, por ejemplo, del ensayo de Cometa para ver, por ejemplo, la interacción con el DNA y y también el último ensayo que es el de titulación espectrofotométrica, trabajando con otra línea celular. Ahora el detalle es ver cómo es que este compuesto, por ejemplo, ha podido trabajar, cómo es que interactúa o cómo trabaja en las líneas celulares como tal. Y es así que para ello se ha empleado un ensayo de microscopía de fluorescencia, en donde aquí, por ejemplo, se puede observar las imágenes, que primero, que aquí está el complejo 3 con el que se trabaja, y este es de uno de los compuestos que va a actuar como, si no me equivoco, en el, en el artículo señala, ay, ya me olvidé, pues, el compuesto, no sé si alguno por ¿Rodamina? ahí ahorita se me fue. Sí, creo que ese o era otro. En abreviatura me sabía bien su nombre. Rodamina B creo que es lo que más se utiliza. Sí, para tratar o mejor dicho, se utiliza para visualizar en este caso el efecto que va a tener eh, el complejo en este caso nuestro complejo, sobre las líneas celulares que se trabajan. Y para ello, obviamente el compuesto se va a tornar naranja porque para ello se ha empleado un compuesto de fluorescencia, creo que rodamina, si no me equivoco, se ha empleado para obviamente que se lo pueda visualizar en este tipo de ensayo. Este ensayo es algo un poco más más que todo, quizás para ver el efecto que está causando, por ejemplo, el compuesto, en este caso el C, de interés, frente a las líneas celulares. Y creo que este es un poco más cuantitativo. ¿Qué punto de vista tiene con respecto a este ensayo de microscopía? Si alguien de aquí experto en líneas celulares o en biología nos podría ayudar un poco mejor a entender. ¿Me escuchan? De que hay una reducción en la población de células después de haber sido tratadas con el compuesto B, según el seguimiento de cada figura. Sí, y también más que todo hay que tomar en cuenta que para este ensayo de microscopía también se ha trabajado en que ambas líneas celulares sean expuestos durante determinado tiempo para ver si es que el compuesto de la bacteria, por ejemplo, en los primeros dos gráficos, en el de arriba, por ejemplo, se ve por ejemplo cómo es que se trabaja este compuesto por ambas líneas celulares, por ejemplo, en un tiempo de 2 horas. Y cuando pasa las 6 horas, bajo una determinada concentración, el artículo nos dice que se emplea como concentración del compuesto 3,12 micromolar. Por ejemplo, si podemos darnos cuenta, es de que el compuesto ya empieza a tener una actividad porque está como que logrando reducir esa población de células cancerígenas. Bueno, no sé, eso es lo que se puede interpretar cualitativamente porque es lo que se puede ver en las gráficas. En las gráficas. Pero yo pienso que este ensayo más ha sido que todo para ver si es que generaba un efecto en estas líneas celulares en el hecho de reducir en cuanto a su población o a su número, para ver si es que este compuesto en líneas cancerosas es efectivo o no, para ver si es que presenta alguna actividad biológica contra estas líneas de células cancerosas. Quizás también ha sido para ver en qué parte de la célula específicamente va a actuar, ¿no? O sea, tengo entendido que, por ejemplo, se usaron dos compuestos en este caso, que es la rodamina y el PDAB, que es el otro compuesto que, digamos, va a teñir justamente va a tener ese aspecto turquesa, pues, ¿no? Entonces, justamente, digamos, su presencia nos indicaría que quizás está actuando más en el núcleo, ¿no? Creo que va también por ese lado. Cierto, buen punto. Un buen punto a resaltar. Sí, bueno, también creo que es algo que los autores han tratado de llegar,
porque sobre el base de los últimos tres resultados mostrados anteriormente, es de que se concluyó, por ejemplo, de que en el ensayo de Cometa, tanto en el ensayo de Cometa, en la titulación espectrofotométrica, y en la microscopía de fluorescencia, por ejemplo, se ha visto que el objetivo del compuesto 3 era el DNA, porque en el ensayo de Cometa se ha visto, por ejemplo, una alta interacción del compuesto con el DNA de las células cancerosas. La titulación espectrofotométrica se ha visto, por ejemplo, esta misma interacción, pero sobre otras líneas celulares, más que todo para ver su interacción con DNA. Y en microscopía de fluorescencia lo que se tenía que ver quizá era comprobar si es lo que se mencionó hace un momento, de esta afinidad que presenta este compuesto sobre el DNA de las células cancerosas. Y como los resultados fueron positivos, se llegó a esta conclusión del DNA, o de que este compuesto 3 presenta esta interacción frente al DNA de las células cancerosas, y ese es en base a todos los resultados expuestos anteriormente. Pero el detalle es que, como se mencionó un momento, y creo que este es un punto bien importante a tratar de discutir, es el detalle de que del mecanismo de la fotoactivación, porque el detalle es que, como también en los resultados se ha reflejado, a este compuesto cuando lo estimulaba a luz, ya presentaba ese efecto deseado en las células cancerosas, en las células cancerosas, y ese efecto que quizás se ha visto, en el compuesto, es un detalle que se ha marcado. Un detalle que el artículo ha mencionado importante como mecanismo es de que, bueno, esto lo traducir en inglés, no sé cómo es la verdadera traducción, si alguien me podría corregir, pero en el artículo menciona que como mecanismo de esta fotoactivación es debido a que existe una extinción en el estado de triplete de larga duración. Lo que ha tratado de interpretar los autores es que en base a este mecanismo va a existir una producción de especies reactivas en oxígeno. Si existe esta producción de especies reactivas, va a generar un estrés oxidativo y por tanto va a inducir a la muerte celular en este caso de las líneas con que se trabaja. O en base a este punto, no sé cómo han logrado entender a lo que ha tratado de llegar quizás los autores con este punto. Franz, tú que eres un poco entendido, Roman, de la parte química, ¿cómo han logrado ver o interpretar este punto importante que menciona el autor en sí? Respecto a qué punto allí, no entendí muy bien esa parte. Respecto a cuál de esos 4 puntos exactamente. Más que todo al segundo, porque ahí habla de una extinción de estado de triplete de larga duración, que este es el principal mecanismo por el que se da la fotoactivación y por el que se va a dar el efecto en este caso que es el de inducir la muerte celular en las células cancerosas. Más o menos, ¿cómo lo has interpretado ese punto? Porque también señala el artículo. Claro, justamente mira, como comentaba hace un rato y comentaba también por ahí alguno de los chicos, primero tendríamos que darnos cuenta cuáles son las características del compuesto 3. Como nos podemos dar cuenta, el compuesto 3 tiene una gran cantidad de sitios activos, ¿no? Por lo mismo que tiene, por ejemplo, los grupos metilos en la fenantrolina y además también tiene el compuesto metálico con cobre, ¿no? Entonces, en base a eso, yo pienso que ya considerando también el logaritmo de P y el índice de citotoxicidad que se tiene, este compuesto resulta bastante estable, ¿no? Y entonces, al momento de ingresar pues al cuerpo y atacar lo que es el cáncer de pulmón, entonces ahí nos damos cuenta que va a tener un sitio activo muy específico, ¿no? Justamente por el hecho del complejo que se está formando. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta de algo, podemos, digamos, eso también se evalúa para fármacos, de repente ustedes, algunos sí saben, cuando se evalúa un fármaco, por ejemplo, se evalúa también el hecho de cuál es el índice de estabilidad que tiene, o en este caso el índice de reactividad que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ligando, por lo general un ligando tiene menos estabilidad o menos reactividad, pues el complejo metálico. Entonces, al ingresarlo a la célula, pues en este caso va a ser muy, muy específico y va a actuar de manera tal que en este caso, como ahí lo comenta, la extinción del estado triplete de larga duración, justamente por la misma estabilidad del compuesto de 3 en este caso, ¿no? Y sí, yo igual coincido en ese lado, porque si desde el punto de vista químico, más que todo hay que ver
la parte estructural del compuesto, porque esta parte estructural en este paper ha incidido mucho sobre todo la presentación de los resultados. Angélica, ¿qué otro comentario podrías tener sobre este punto? O los moderadores, quizá. O Rommel, o Andrés. Porque en base a este punto, que lo que ha tratado de elucidar el autor, es de que en base a este punto se va a comprobar en el último ensayo que se ha mostrado, que va a ser el siguiente que les voy a mostrar, sobre todo enmarcándonos a este último punto, porque a partir de este mecanismo, disculpa, a partir de este mecanismo, primero se va a evaluar si es que existe esta producción de especies reactivas en oxígeno, para ver si es que va a existir como tal el estrés oxidativo y se va a inducir a la muerte celular. Y por ejemplo, cuando vemos esto interpretado, por ejemplo, la detección de Ross, que es en este caso para detectar las especies reactivas en oxígeno, en este tipo en las células cancerosas, se ha hecho este ensayo en donde, por ejemplo, se puede ver incluso de la misma, volviendo quizás a lo que todos se ha tratado de ver en los resultados. Por ejemplo, en el compuesto 3, cuando se estimula luz, por ejemplo, si vemos en la gráfica, podemos ver que comparando, por ejemplo, el compuesto frente, por ejemplo, la intensidad de fluorescencia que se ha visto, a mí me hace señalar que este compuesto genera, o es un compuesto que puede generar, o que es una especie reactiva, a qué punto de referir. A que este compuesto, cuando ingresa en las células cancerosas, va a tener este efecto, que es lo que a un principio, o lo que antes de realizar este ensayo los autores decían. Porque si va a generar especies reactivas en estas líneas celulares, va a generar un estrés oxidativo, y cuando se genera este estrés oxidativo va a inducir a lo que es la muerte celular como tal. Rommel, ¿cómo has podido interpretar tú este resultado de la detección de las especies reactivas de oxígeno? Sí, bueno, lo que yo entendí respecto en la parte que hablaba del estado de transición, en la diapositiva anterior, no sé si lo puedes poner. Y ahí, en la parte en la parte de extinción del estado de triplete de larga duración, en esa parte, bueno, lo que yo entendí fue que ese estado energético, el complejo cuando, bueno, el metal, le transfiere energía a los ligandos, entonces cuando dice extinción se refiere a la duración que tiene ese complejo en ese estado. Cuando el cobre 1 por un momento se carga a cobre 2 y se queda en un estado inestable. Entonces va por ese lado. Y el hecho de, de la duración de ese estado es lo que produciría estas especies reactivas de oxígeno, que según el paper mencionaba que se producen únicamente cuando se irradiaba con luz el compuesto 3. Entonces eso fue lo que yo pude entender. Jorge, respecto al punto anterior, puedo hacer un comentario. Por ejemplo, tiene mucho sentido lo que dice Rommel y lo que Franz comentó hace unos cuantos minutos. Es que esta parte de la estabilidad, al menos en lo que es el triplete de larga duración, se puede explicar con los diagramas de orbital molecular del cobre. El cobre es un metal noble de transición que, si uno hace la configuración electrónica, tiene 9 electrones en la capa D, en los orbitales tipo D. Entonces, al momento, si uno se da cuenta, ve la estructura del complejo, este cobre es un cobre +1. Entonces, esos 9 electrones que tienes en el orbital D, le tienes que quitar 8. Y al momento de hacer el llenado, por ejemplo, de hacer el llenado de los orbitales, vas a ver que todos los orbitales están apareados, sus 2 electrones. Entonces, al tener un diagrama de orbital molecular con electrones apareados, hace que este metal y a su vez todo el complejo pues sea lo más estable posible. Y esto se ve apoyado en la teoría de campo cristalino, donde este cobre
que al final, al hacer la configuración del cobre +1, te termina dando un 3D8, pues esto es un complejo de campo fuerte. Y esto hace a su vez que el complejo como tal sea lo más estable posible. Entonces tenga una duración mayor al momento de hacer este tipo de ensayos. Esta parte no trato de decirlo mucho porque explicarlo en dibujo, la gente vuela. Pero básicamente Sí, el fundamento de este tipo de ensayo viene a ser dado por parte de la estabilidad, explicándolo de la forma de la teoría de orbital molecular, que es lo que Rommel quiso decir hace un momento y lo que Franz lo dijo hace minutos atrás. Y por la segunda parte del ROS, me gustaría que me ayuden en esa parte porque eso sí, no estoy muy familiarizado con esos términos, pero me parece que con base o fundamento en que tú tienes un compuesto muy estable, pues me supongo que van a haber relaciones que puedan permitir describir este tipo de gráficos. También tienes que considerar que el cobre es un metal noble. ¿Y por qué es noble? Porque no es igual que un metal alcalino, un alcalino térreo, que por ejemplo tú tienes tu metal de sodio, de litio y le estás en agua y ¡pof! Explota. Con el cobre no es así. Tiene cierta estabilidad frente a algunos componentes, lo cual lo hace ideal para hacer este tipo de síntesis, pues, ¿no? Y en este grupo de metales nobles, pues también tenemos al rutenio, al rodio, al paladio, la plata, platino. Y si uno ve un poco más saliendo del paper, fuera de esto, la bibliografía, pues los metalofármacos como tal se fabrican en base a este tipo de metales nobles, pues, ¿no? Que no vas a tener complicación al momento de hacer una síntesis. Porque uno se imagina, pucha, ¿qué pasaría hacer voy a decir algo descabellado, un metalofármaco en base de sodio, sodio puro, justo en tu síntesis? Pucha, le echas agua y plof, muerto el investigador. Entonces, la gente que se dedica a esta parte, este rubro de líneas, pues tiene que ver con qué reactivos y, mejor dicho, con qué elementos, pues debería ser el adecuado para poder tener un compuesto final y también a su vez que este compuesto final no perjudique al ser humano al momento de ser ingerido. Por eso se hacen varios ensayos in vitro, por ejemplo, para ver qué reacción pueda tener ya una vez que esto ingresa a un organismo. Entonces, y acá mi amiguito Franz despertó, así que Francito, puedes continuar con la explicación ya para que pueda Jorge ya terminar. Dilo, Franz, si quieres comentarlo, mete el micrófono. No, en realidad no mucho que explicar, solamente algunos detalles nada más, porque según lo que ya has explicado, y muy cierto, eso no se ve mucho porque a veces la gente sí es cierto vuela, pero también es necesario, ¿no? Justo y necesario porque en base justamente a conceptos como ese y en base también a lo que vendrían a ser ensayos en sílico, por ejemplo, es que uno puede saber de repente si es que este compuesto o este complejo va a ser estable y por ende va a ser este efectivo, ¿no? Cuando va a ser ingresado a célula y por ende para lo que es cáncer de pulmón. Entonces, ahí justamente es que se evalúan muchos parámetros, porque considerando también que algo que yo también a veces recalco, ¿no? Con esto del SARS-CoV-2, ¿no? Por ejemplo, se han dado muchas, de repente, fármacos, pero el detalle es que no todos los sistemas inmunes de las personas son iguales. Entonces, por eso se tiene que considerar muchas cosas y pues no solamente temperatura o estabilidad, sino también otras de repente por ahí. Entonces justamente acá de lo que dicen con la detección de ROS en células cancerosas y con lo que ya se ha visto del logaritmo de P y el grado de citotoxicidad, es que podemos ver cómo es que este compuesto 3 de alguna u otra manera ah, se ha considerado, ¿no? Pero yo pienso, o sea, en opinión personal, que aún faltan muchos estudios más a este artículo, porque definitivamente aquí le faltan como dos o tres artículos más que puedan ser sacados a partir de este, ¿no? Porque no considero muchas cosas, y más en de repente en los ensayos en sílico que definitivamente ayudan un montón, ¿no? sí, claro. Y justo también iba a decir porque, por ejemplo, que estos resultados te hayan dado, o mejor dicho, que este tipo de conclusiones te hayan dado para interpretar, por ejemplo, estos resultados es válido. Pero el detalle es que, por ejemplo, cuando se trata de hacer detecciones ROS, por ejemplo, o para cualquier otro experimento,
necesita detallar, pienso yo, digamos, tener un poco más de fundamento, y para eso se necesita realizar un poco más estudios, más que todo enmarcándonos a la estructura, en este caso de los complejos o de los ligandos que se ha estudiado. Yo pienso que de igual forma, este tipo de estudios sobre estas estructuras metaorgánicas, yo pienso que se va a ayudar a comprender quizás un poco mejor de por qué es que se ha dado esta interpretación de resultados, y obviamente para llevar de este resultado de in vitro a un resultado in vivo, y para que con el tiempo ya esto de este metalofármaco que se ha investigado, por ejemplo, en esto sea ya aplicado para tratar, por ejemplo, las líneas celulares que en este caso han hablado de cáncer de pulmón, donde que es el que ha presentado un resultado más interesante por el detalle de que se ha visto que sobre esta línea celular ha actuado mejor el metalofármaco, en este caso de interés, que ha sido el complejo catiónico de COVID. Yo pienso que en ese sentido sí se necesitaría un poco ampliar más en cuanto a más investigaciones, más que todo para entender un poco los mecanismos de acción, en este caso del compuesto como tal, y ya de aquí a un futuro para tener un poco mejor comprendido este punto, y ya para llevarlo a estudios, ya a un estudio en vivo, y ya para que con el tiempo tengamos a este metalofármaco ya de aplicación para tratar de estas líneas cancerosas. Y ya para la conclusión, en un principio se sintetizaron y caracterizaron los complejos de cobre, que todos son complejos de cobre 1 de bisfenantrolina o de fenantrolina como tal. Después de que los ensayos que se mostraron, los de ensayo Cometa, el de la titulación y de los de microscopía de fluorescencia, han demostrado que el DNA es el objetivo biológico en particular del compuesto 3, y no solo eso, sino también los otros resultados que se ha visto anteriormente, el índice de citotoxicidad, de fototoxicidad, y también de la lipofilia del compuesto 3 para llevar a cabo estas investigaciones. Y que la fotocitotoxicidad del compuesto 3 en todo, o a lo que al menos el autor lo plantea o lo concluye, o los autores lo hacen, es de que esta fotocitotoxicidad se debió a la formación de las especies activas del oxígeno después de una activación de luz. Y es también porque en la mayoría de los resultados que se ha visto, cuando a este compuesto se le ha estimulado en luz, ya generó esta actividad biológica que ha sido de investigación, que ha sido de la citotoxicidad en este tipo de líneas celulares. Con todo esto, lo que ha tratado de concluir en general es de que puede ser de utilización ventajosa el emplear los complejos de cobre 1 de fenantrolina con carga estérica en este caso, para la aplicación de esta terapia de cáncer, que al principio les he mencionado que era en este caso ahorita se me fue, la terapia fotodinámica. ¿Por qué fotodinámica? Porque a este compuesto se lo ha estimulado a una actividad de luz y ya nos ha dado estos efectos, que ha sido en este caso de esta actividad biológica. Yo pienso que para este último punto, para explicar un poco mejor del ROS, yo pienso que es necesario ampliar más estudios, más que todo para comprender la estructura, más que todo en este caso del compuesto 3, que es el complejo de bisfenantrolina, pero de complejo de cobre 1 bisfenantrolina, que es el más sustituido, que en los resultados se han mostrado cómo es que la presencia de algún grupo funcional nos ha dado a entender, por ejemplo, cómo es que se genera los efectos en este caso de actividad biológica, que en este caso era de ver cómo actuaba en estas líneas celulares, pero yo pienso que se necesita un poco más de estudio para comprender un poco mejor quizá ese mecanismo de acción, porque como aquí muchos la que hemos mencionado, por ejemplo, entendemos muy bien el detalle de los orbitales moleculares, y es un estudio quizás relacionado a ello, comparándolo en el complejo de cobre. Yo pienso que ese es un punto que nos quizás ayudaría a entender un poco mejor el mecanismo de acción como tal en este caso del complejo de cobre en estas líneas celulares. Y bueno, creo que eso sería todo, porque esa es la conclusión. Ahora concluiremos en cómo les pareció quizás el paper, o como decíamos hace un momento, hace falta más investigaciones. No sé qué opinión tuvieran al respecto.
A ver, voy a Angélica, hacer un pequeño comentario, Jorge. La parte de la conclusión que has mencionado, pues hay algo que creo que todos nos hemos dado cuenta hasta el momento, al menos en la parte de búsqueda de información, de papers y todo lo demás. Es que a veces el paper no te da masticadito la información. A veces uno tiene que ir a ahondar un poco más, tener pues la base teórica ahí bien sólida para entender uno que otro concepto. Y lo que yo veo es que acá tiene escondido bastante la parte teórica, al menos de estabilidad de complejos, de ligandos. Y me parece que el autor eligió el cobre, este metal noble. Si nosotros partimos de la parte teórica, de la síntesis inorgánica o la inorgánica, que algunos han llevado a inorgánica a un nivel alto, eh, hay una serie que se llama la serie de Irving Williams, que acá te explica un poco sobre la estabilidad termodinámica de un complejo. Pero básicamente, si nosotros vemos la tabla periódica, para los metales de transición que tengan orbitales 3D, y va, por ejemplo, dice así, pues, ¿no? Que el que tiene mayor número de electrones en la capa, en el orbital D, es un elemento complejo que tiene una mayor estabilidad. Y de esta serie, el cobre, que tiene una configuración electrónica que termina en D9, pues es el metal que tiene una mayor estabilidad. Entonces, si el metal tiene una mayor estabilidad anclado a un ligando, te forma un complejo y el complejo gana toda esa estabilidad. Fuera de ese tipo de pequeñas teorías que pueden haber, o sea, por influencia del átomo, en este caso el cobre, también tenemos la teoría de campo cristalino que les comenté, que se basa en la parte de la teoría orbital molecular. Y hay más teorías como ácido y base de Pearson, como comentó Franz, para generar estabilidad entre ácido y base fuerte y débil, que Pearson te dice que si tú tienes un ácido y una base fuerte, entonces tu complejo va a ser bien estable. Fuerte con fuerte, débil con débil. Pero si tú tienes entrecruzado, o sea, un ácido fuerte y una base débil, va a ser inestable, entonces va a generar una ruptura y esto no va a poder pues cumplir su función como compuesto, se va a degenerar en el tiempo. Algo que sí nos quedó dudas y creo que aquí filosofamos un par de minutos y no se llegó a responder, era sobre por qué se utilizaba ¿cómo era? ¿Por qué se utilizaba el timo de ternera para este tipo de ensayos? ¿Verdad, Jorge? ¿Era sobre esa parte? sí, Y sí. justo estaba Y eso chismeando es ahí algo que creo. en San Google y encontré que decían que utilizan el timo de ternera porque se podría decir, el órgano que puede producir ADN de alto peso molecular en células para este tipo de ensayos y que por ser ternera, pues tiene muy pocas proteínas presentes en el timo y estas proteínas hacen que no disminuya mucho la pureza. Por eso utilizan la ternera y no, por ejemplo, una vaca adulta o otro tipo de órgano, porque conforme va creciendo este animal, entonces el órgano va perdiendo pureza de ADN para poder hacer este tipo de ensayos. Y bueno, no sé, si alguien tiene algún comentario adicional, al menos esa parte a mí me hizo dilucidar un poco porque tampoco yo también me preguntaba por qué eso y no por qué un cerebro, un hígado, no sé. Exacto. Ujú. No ¿Alguien sé, más Francisco, tuviera un pues comentario? sí, ¿O a qué Quizá, conclusión quizás uno sea puede por, llegar? ¿ah? sí. Quizás sea Ah, por sí, los decías, decías. telómeros, la presencia que puede mantener la presencia de los telómeros en su ADN y así se podría decir que están trabajando con prácticamente células que am, no se han, ¿cómo se puede decir? No han perdido mucha materia de ADN conforme pasan los años, ¿no? Entonces, creo que por eso. Bueno, Gracias, Angélica. Sí, buen comentario. No sé si puedes acotar algo adicional fuera
de lo que hemos tocado hace un momento, no sé, algún punto de vista, tu apreciación, desde tu forma, desde tu experiencia profesional, ¿qué puedes comentar acerca de este paper? Si crees que ha sido conveniente, si falta tal vez algún estudio más, no sé, algún comentario Claro, adicional, Angélica. coincido Dale. con Franz, me parece, que pues sí, o sea, me parece que está un poco cargado porque creo que debió haberse, no sé, hecho más unidades muestrales por, por tratamiento, bueno, por compuestos. Creo que podría haberse empleado de esa manera también. Ha sido un paper bien taipa, bien concentrado, pero muy nutritivo de información. Siento que, o sea, yo soy bióloga, pero no me he desarrollado o desenvuelto en esa área exactamente, o al menos en líneas celulares cancerígenas, no. Pero, mm, pero está muy interesante, muy genial. Y creo que es muy útil también. Pero siento que también si se desdobla, como que facilita un poco más facilitaría más el entendimiento de de ese paper. Nada más. Gracias, Angélica. Mucho, muy buen aporte. Andrés, ¿algún comentario adicional ya para concluir, dar por terminado nuestra primera sesión? Bueno, solo en primer lugar, felicitar a Jorge, me pareció una excelente presentación. En cuanto al paper, sí, es bien concentrado y como dices, se requiere mucha base en cuanto a los conocimientos previos, ¿no? Solamente una duda y una espina que me queda, por decirlo así, es de que se ha tratado, por decirlo así, in vitro, ¿no? Pero queda todavía ese paso adicional para hacer las pruebas, no sé, preclínicas, las vías de administración o la dosificación, pero eso ya es un paso más adelante. Esto sí es un poco que se queda en el laboratorio, pero aún así está bien encaminado. Y es una buena alternativa a las terapias pues, no oncológicas. Solo eso y bueno, reiterar las felicitaciones a Jorge, muy buena presentación. Me gustó. Gracias, Andrés, por el comentario. Rommel, contigo terminamos. ¿Algún punto de vista de parte de química? Bueno, bueno, nada más, bueno, sí, felicitar a la presentación, ¿no? Porque respecto al paper, yo creo que me pareció, sobre todo en el área biológica que mencionan en este artículo, bueno, había muchas cosas que dentro de esa área yo no conocía, entonces me parece que realmente es interesante, ¿no? Varias técnicas que se emplean. Y claro, como ya mencionaron, efectivamente hay varios aspectos teóricos que se tienen que conocer, ¿no? Para poder entender mejor el artículo. Y respecto a bueno, a las conclusiones, creo que sí, efectivamente, ¿no? Porque los ensayos que se realizaron fueron, todos han sido in vitro, entonces habría que ver qué pruebas se podrían hacer para poder extrapolar esto a organismos vivos, ¿no? Y ver si efectivamente, pues, tienen podría ser conveniente en la terapia fotodinámica del cáncer. Entonces, más que todo eso es mi conclusión, ¿no? Gracias, Rommel. Sí, ha sido muy nutritiva este pequeño conversatorio y un tema también bien fuerte. Hemos comenzado así por lo alto. Y bueno, Carol, no sé si puedes cerrar esta sesión, por favor, ya para dar por culminada. Ya decía yo, se ha olvidado de mí. Pero bueno, nada, primero felicitarte, Jorge, porque de verdad ha sido una muy buena exposición y también tienes bastante movimiento y nada, eres un capo, aprovechalo bastante. Y bueno, por el lado del tema en general, pues me pareció súper rico porque, o sea, por lo mismo de que acá no solo, digamos, estamos químicos o químicos farmacéuticos, sino también como que biólogos, entonces como que se puede discutir de diversas maneras, pues, ¿no? Y, o sea, digamos, hay puntos que quizás unos manejamos más y otros manejan más y es como que tienes digamos, todo ese bagaje. Pero bueno, y en cuanto al
eh, en cuanto al compuesto como tal y los estudios, si bien es cierto, ya se tiene un avance, pero sí sería bueno, bueno, sería bueno, claro, que el autor lo continúe y que no solamente se quede ahí. Y también, por lo mismo de que es lipofílico, pues, o sea, en sí tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ya que también va, digamos, va a tener una mayor, quizás se tiene que ver la selectividad del compuesto y todas esas cositas, pues, ¿no? Y algo que también creo que mencionó Andrés, sería bueno, si es que se pudieran llegar a estudios ya preclínicos y todo eso, sería pues ya algo mucho mejor. Y bueno, creo que eso sería todo, así que hora de prender las cámaras, chicos. O creo que Kevin quiere decir algo más. ¿O Franks? Franz. Aquí soy. Sí, bueno, solamente decirles que el grupo de hoy ha sido bastante nutrido porque todos son, bueno, somos un equipo multidisciplinario. Tenemos carreras de biología, química, química farmacéutica y entre algunas otras por ahí. Así que el artículo en cuestión se ha discutido bastante bien. Creo que ha sido bastante cargado porque incluye la parte biológica, pero también la parte química, ¿no? Y entonces ahí donde nosotros podemos hacer hincapié en algunos puntos, por ejemplo, desde el punto de vista de repente orgánico, organometálico, algunos han visto la parte biológica en lo que respecta a citotoxicidad, en lo que respecta a la lipofabilicidad, entre otras algunas otras cosas, ¿no? Entonces yo pienso que ahí ha sido bastante nutrido, se agradece bastante al ponente, ha sido una presentación bastante buena, bastante formidable y creo que no, nada, me quedo con eso y vamos a darle para adelante, ¿no? Nada, chicos, se agradece eso y se agradece bastante también. Yo creo que se recalca mucho el hecho de que son un grupo muy participativo, ¿no? Y eso dice mucho ya de ustedes. Eso es todo.